Nuestro tema se llama Dios es justo. La idea central dice, puesto que Dios es justo, solo Él establece lo que es justicia. Amén. El pasaje bíblico es el Salmo 7 del 1 al 13. Y el hermano José nos va a leer la aplicación para la vida. Amén. Así dice, aplicación para la vida. Un vistazo rápido al término de justicia en las redes te mostrará lo presente, que está de diferentes maneras en las noticias del mundo entero, y es que de una manera a otra, todas están pidiendo justicia por algo cuando otro no hace daño. Nuestra reacción típica es pedir justicia. Sin embargo, cuando nosotros somos los que hemos cometido el mal, clamamos por misericordia, y este es el comportamiento clásico del ser humano. Debido al pecado exigimos justicia, pero definimos la palabra justicia en función de lo que queremos. Por eso existen tantas definiciones de justicia, y la justicia es relativa porque depende de la perspectiva del que la pide, y no obstante, esto no debe de ser así. Dios es justo en el sentido de que su justicia hace toda sea igualmente responsable de su acción. En el amor de Dios no significa que ignore el pecado a la justicia. En realidad la santidad y amor de Dios demanda justicia. En otra palabra, Dios es completamente justo, pero es misericordioso con aquello que recurre a Él. Amén. Amén. Bueno, vamos ahora a entrar al Salmo 7. Amén. Si búsquenlo ahí en su libro o en la Biblia. Salmo 7, versículos del 1 al 13 vamos a estar. Y vamos a leer nada más del 1 al 5 y lo vamos a comentar un poquito, y después nos vamos a estar del 6 al 9 y del 9 al 13, del 10 al 13. ¿Ya todos estamos? Amén. Ok, vamos a darle lectura, hermanos. Y la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y entre comillas dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Aquí está hablando el salmista David. David escribió este salmo y está pasando por momentos de angustia David aquí. Acordémonos que él fue perseguido por Saúl, y vamos a ver un poquito, a ver qué estaba pasando, por qué David escribe este salmo, y vamos a ver Primera de Samuel 24, 9, 12. Nada más para ver un poquito qué es lo que está pasando y qué lo lleva a David a escribir este salmo. Primera de Samuel 24, del 9 al 12. Amén, así dice. Juzgue a Jehová entre tú y yo, véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti.
del 9 al 12. O de 9 al 12. Como Jehová dice, el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Hasta ahí es? Sí. Ok. El profeta, el rey David todavía no era rey, pero iba a ser rey. Estaba siendo perseguido por Saúl, porque Saúl lo quería matar. Acordémonos que dice aquí en la Biblia mía, dice que Cus, hijo de Benjamín, que él fue el que habló palabras en contra de David, diciéndole al rey Saúl que David quería quitarle el trono. Y por eso Saúl se encendió en coraje. Y acordémonos también que cuando en una batalla que venían regresando ellos venía regresando David de la batalla, salieron unas mujeres y unas dijeron que a David le dieron 10,000 y a Saúl le dieron 1,000. Esa frase le dio también mucho celo y mucho coraje, y de hecho ahí el rey Saúl declaró y dijo, ¿cómo es posible que a David le dieron 10,000 y a mí 1,000? Sí. Ya nada más falta que me quite el trono, dijo. Ajá. Y de ahí se encendió el rey y entonces empezó a perseguirlo sin causa. Sí. Y quería matarlo, hermanos. De tal manera que lo metió hasta unas cuevas, fue a caer David. Sí. Ya por último fue a meterse hasta ahí en el desierto, unas cuevas. Ok, ahí dice la Biblia que llega el rey Saúl, cansado de perseguirlo, no lo encontró y nunca se imaginó que David ya estaba adentro con sus hombres. Sí. Y David tuvo la oportunidad para matarlo. Sí. Pero aquí en esta lectura que leyó el hermano, dice que David tuvo temor de Dios y que dijo que él no iba a levantar su mano en contra del ungido de Jehová. Que Dios lo guardara de levantar su mano. Entonces, por causa de estas cosas, David viene y empieza a orar a Dios y viene y recurre a Dios. Él conoce quién es el Señor. Y por eso dice Jehová, Dios mío. Primeramente lo reconoce como su Señor. Y luego le dice, en ti he confiado. Entonces aquí me lleva a que también nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, ¿a quién recurrimos nosotros? A Dios. A la palabra de Dios, a buscar al Señor, ¿verdad? Nosotros no vamos a buscar al pastor, ni al líder, ni al hermano, ni con el que me llevo bien y me invita a su casa todos los domingos. No, yo voy a buscar a Dios. Y esto fue lo que hizo David. Dice, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y aquí el rey David está utilizando dice que como un león. Y es verdad, no sé si ustedes han visto el National Geographic o documentales sobre cómo el león atrapa a la presa. La atrapa y la desgarra y la destroza. La come. Y se la come. Y no hay, y ya cuando la agarra ya no hay quien la va a librar. Si viene la manada y ya nadie puede librar ese animal que ya cayó en las garras de ese. Y así está diciendo el rey David, dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces él está clamando a Dios, está diciendo, Señor, ayúdame por favor, porque estoy pasando por estos momentos difíciles. Y aquí tengo una pregunta, vamos a empezar con una pregunta, dice, ¿has sido alguna vez acusado falsamente de tal manera que has querido vengarte? Nada más, me imagino que sí, ¿verdad? Pueden contestar sí, no sé. Pero yo creo que sí, todos hemos pasado por algún momento en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez aún cuando no éramos cristianos, era cuando estaba más ese deseo de querer venganza. Porque el ser humano así somos. Nosotros lo único que nos detiene ahora es que conocemos al Señor y que tenemos temor de Dios.
Y eso es lo que nos detiene. Pero si no, no olvídate, hermano. Tú le haces la maldad que puedas hacerle al que te hace hecho daño. Entonces, efectivamente, sí, dice que sí hemos sido acusados falsamente. A veces nos han corrido del trabajo por algo que yo no hice, pues yo no dije nada. Pero llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? No hay trabajo para ti. Y dices, bueno, pues el ser humano de alguna manera siempre va a querer tratar de pasar encima de ti con tal de obtener lo que él quiera. Y a él no le va a importar mentir o levantar falsos o decir cualquier cosa que no es verdad con tal de que a ti te quiten del camino. Ajá. Y no solo eso, hermano, que tal vez le hicieron un mal a su padre o a su madre. Por ejemplo, mi padre fue asesinado injustamente. Ok. Fue acusado alguien lo acusó de estar con los rebeldes y él no. Y él nunca estuvo con ellos. Él solo trabajaba en el campo y lo mataron. Entonces, uno siente que puede vengarse, pero no sabe quién fue también. Yo sé que fue el gobierno. Pero mira cómo el ser humano, ¿verdad? Cómo con una palabra, con algo Sí. que diga ya destrozó, puede provocar hasta eso, hasta la muerte de una persona. Puede provocar a que una persona se vaya a la cárcel, nada más por algo que dijo que no es verdad. Entonces, esto le sucedió al rey David. Le dijeron que él le quería quitar el trono a Saúl y David nunca le quería quitar el trono. Pero hermano, entonces aquí está algo que ya Dios a David lo había escogido. Cuando Saúl desobedeció no esperar al profeta Samuel. Y desde allí lo desechó. Le dijo, tu trono se fue. Pero David no tomó, él esperó que muriera Saúl. A que muriera Saúl. Entonces huyó. Sí, pero entonces ahí es donde decimos que... Pero Saúl decía que él se lo quería robar. Que él se lo estaba quería poniendo quitar. mal. Porque él miraba cómo la mano de Dios ahora estaba con él. Sí. Porque él salía a la guerra y ganaba y venía y entraba y salía, y dice la Biblia que entraba y salía y él salía siempre victorioso. Sí, y el hijo de Saúl era amigo. Jonathan. Él lo protegía. Dios Porque lo él sabía que David iba a ser el rey. Amén, sí. ¿Sí? Amén, sí. Entonces dice, David estaba pasando por momentos difíciles y clamó a Dios y le dijo, en ti he confiado. Amén. David escribió este salmo en respuesta de aquellos que decían que querían matar al rey Saúl y apoderarse del trono. En vez de tomar el asunto, David clamó a Dios por justicia. La respuesta adecuada a la calumnia es la oración, no la venganza. Entonces, hoy nosotros sabemos, hermanos, que si alguien te hace algún daño, por muy grande que sea ese daño, tú no puedes tomar la justicia en tus propias manos. Y yo encontré esta parte donde dice que la respuesta para un falso o para una calumnia es la oración. Nunca tomes la venganza en tus manos. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí David dice en el versículo 3, dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad o maldad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, huéllela en tierra mi vida y mi honra la ponga en el polvo. Ok, David aquí está pidiéndole a Dios que lo examine, ¿verdad, hermanos? Sí. Si ponemos mucha atención, David está clamando a Dios, pero también está pidiendo que lo examine si él está incorrecto, si él no está haciendo las cosas correctas. Porque nosotros a veces podemos pedirle a Dios cosas, pero tal vez nuestra vida no está bien delante de Dios. Entonces, aquí hay algo muy hermoso, que nosotros,
cuando doblemos nuestras rodillas y vengamos al Señor a pedir por algo, acordémonos primero, Señor, examíname. Porque el rey David aquí está diciendo que no se está jactando jamás, él simplemente está diciendo, examíname, Señor. Y acordémonos que cuando David, después de andar vagando en el desierto con sus amigos, 30 hombres, tuvieron mucha hambre y en ese tiempo había escasez, me imagino que no había mucha comida, él no podía acercarse al pueblo porque estaba Saúl. Y entonces, pero él se acuerda que hay un hombre en el desierto que se llama Labán y su mujer se llama Betsabé. Entonces él manda a sus hombres y manda como a 3 a 4 y les dice que vayan con ese hombre y le pidan comida para ellos. Pero les da una recomendación, le dice, pero antes de que ustedes le pidan, también díganle que unos de sus hombres de ellos andaban perdidos en el desierto y que nosotros los acogimos y nosotros les dimos de comer y no les faltó nada durante el tiempo que anduvieron con nosotros. Como para que él supiera que David no era malo, que era un hombre de paz. Sí. Y era bueno que le dijo también que habían cuidado de su ganado. O sea, que no le robaban porque ellos estaban allí, ¿verdad? Todo eso dijo que le dijeran. Entonces ellos le dicen, pero este hombre como era avaro y era malo, dijo, yo no sé ni quién es ese, ni me interesa, y diles que no le voy a dar nada. Y no les dio nada. Y entonces fue donde David se enojó. Entonces aquí David está apelando a eso, porque entre comillas, aquí entre los signos entre los paréntesis dice que David le dijo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Al rey Saúl también lo perdonó, le cortó nada más un cachito de su manto, sí, y le dijo, te tuve en mis manos para matarte. Y ahí le comprobó que no andaba buscando su vida, ¿verdad? Entonces, por eso dice David, si yo he hecho esto y si hay en mis manos iniquidad, si yo he hecho esto, o sea, si yo he hecho maldad, si yo he tratado mal a alguien, si he matado a alguien sin causa, nada más porque a mí se me dio la gana. Dice entonces, que persiga el enemigo mi alma, me alcance y que me mate y ponga mi honra en el polvo. O sea, que nadie se acuerde de mí, si así sucede. Dice, David le pide a Dios que lo examine. Vamos a ver, entonces aquí David está buscando a Dios y está poniendo toda su confianza en Dios, ¿ok? Le están haciendo un daño muy grande, pero él no quiere vengarse por su propia mano, él recurre a Dios. Amén. Y vamos a ver qué dice Romanos 12:19, hermano José. Creo que no lo leí bien el versículo, lo voy a leer de nuevo, el primero de Samuel. Ajá. Creo que no lo leí, me equivoqué de versículo. Así dice, dijo David a Saúl, porque oye las palabras de los que dice, mira que David procura tu mal. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos de la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extiende mi mano contra mi Señor, porque es ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mis manos, porque yo corté la orilla de tus mantos y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Dice la primera de Samuel, el versículo que Ok, está bien, sí, está correcto. Y David le dice que no, que él no iba a levantar su mano contra él. Amén.
Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Así dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, si dejad lugar la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces dice la Biblia que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Déjenme a mí su petición, lo que ustedes traen. Amén. Hebreos 10:30, hermano. Y hermano Pedro, Deuteronomio. Hebreos 10:30. Gracias. Okay. Dice así, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Deuteronomio 32, 35, 36. Amén. Deuteronomios 32, 35 y 36. Mía es la venganza y la corrupción, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresurará, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viera que la fuerza pereció. Ok. Dice: mía es la venganza, ¿verdad? Cuando empieza Amén. ahí. Ok. Entonces, estos tres versículos, hermanos, guárdenlos en sus notas. Y cuando llegue a suceder algo en sus vidas, que uno nunca sabe, ¿verdad? Lean estos salmos. Son una confirmación de que Dios dice que mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Y que no dejemos que el enemigo nos tiente a nosotros querer hacerle algún daño a alguien. Y tenemos también 1 Samuel 24, 9, 12, que David dijo: el Señor ve libre de levantar mi mano contra ti. Entonces, que el Señor nos libre, hermanos, de nosotros quererle hacer algún daño a alguien allá afuera. Estamos tentados, pero mientras estemos en las manos de Dios, dice el Señor que Él nos va a proteger y nos va a ayudar para que el enemigo no caigamos en esa tentación. Amén. Y voy a leer rapidito. ¿Quién tenía el Salmo 125:1? Yo, ¿Tú, hermano? sí, ¿Sí lo tienes o quieres que lo lea? aquí lo tengo. Ok, dale lectura, hermano. El Salmo 125:1 está hermoso. Dice así. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ok. Empieza el salmista diciendo: los que confían en Jehová. ¿Y qué dijo David? Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Amén. Entonces, yo estaba leyendo este pasaje y estaba leyendo aquí también lo que escribió David y cómo David usa este tipo de palabras con la naturaleza de un león, ¿verdad? Sí. Y aquí este salmista usa una montaña. Y qué hermoso, porque mira lo que dice, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, como una montaña, ¿verdad? Sí. Y dice que no se mueve. Una montaña, pueden venir vientos, puede venir un huracán, de cualquier categoría que tú quieras, el monte no se va a mover. Los árboles tal vez sí los rompa y los quiebre, pero el monte no lo va a mover. Sí. Y luego dice:
sino que permanece para siempre. Amén. Entonces, así nosotros, esta comparación es con nosotros, que si nosotros confiamos verdaderamente en Dios, nosotros no vamos a ser movidos. Va a ser muy difícil que nosotros caigamos en la tentación. Me refiero en el aspecto de querer vengarme de alguien, si yo estoy confiando en Dios. Entonces, hoy en día tenemos que tener cuidado porque hay cierta atracción hacia el pastor, hacia el líder, hacia alguien que está conmigo, ¿verdad? Entonces, a veces ponemos nuestra mirada y nuestros ojos más en el pastor que en Dios mismo. Y cuando esa persona te falla, entonces es donde entras en depresión. Porque no podías creer que esa persona que tú la tenías ahí y que era con la que tú recurrías para tus problemas, te haya fallado. Por eso dice David, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Amén. Entonces confiemos en el Señor, pero confiemos con un corazón contrito y humillado, que nosotros verdaderamente creamos que Dios lo va a hacer. Amén. Y Dios lo hace, hermanos, pero es a su tiempo de Él. No nos toca a nosotros condicionar, ni mucho menos decirle al Señor, si tú no le regresas el mal a Él, entonces yo ya no voy a creer en ti. No. Porque también acordémonos que dice que dicen los autores que a veces Dios dice que sí, a veces dice que no, y a veces dice espérate. Amén. Entonces es ahí donde nosotros somos probados también. ¿Qué tanta paciencia tienes? ¿Cómo vas a recibir un sí y cómo vas a recibir un no? Sí, y depende que pida también, ¿verdad? ¿Y qué estés pidiendo? Sí. Porque aquí, ahorita vamos a ver en el que sigue cómo David entonces ya sigue clamando a Dios, pero está más pidiendo que ya destruya a sus enemigos. Entonces, nosotros, hoy en nuestro tiempo, yo lo estuve analizando y nosotros ahora debemos, sí, de pedir justicia a Dios, pero también misericordia por esa persona. Y si pudiésemos nosotros orar por esa persona también para que Dios le dé salvación. Porque mismo Jesús dijo cuando lo estaban crucificando, le oró al Señor y le dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Amén. Y la gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, no sabe lo que hace, hermanos. Ni siquiera saben que ellos son enemigos de Dios. Amén. Ni siquiera saben que dice la Biblia que el que crea no será condenado, pero el que no cree ya es condenado. Entonces, oremos por esas personas que están allá afuera que nos hacen daño. Amén. No nos venguemos a nosotros mismos, sino dejémosle a Dios la venganza. Y que sea Dios el que haga justicia y misericordia. Amén. Vamos a pasar al siguiente. Dice el Salmo 7 del 6 al 9. Y aquí dice, el rey David sigue diciendo, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y despierta el favor en mí, el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, ahora aquí David ya está diciendo, ya le está pidiendo al Señor que se levante y que desate su furia contra sus angustiadores. Y dice, pero despierta en mí, en favor mío, el juicio que mandaste. Y ya le dice, te rodeará la congregación de los pueblos y sobre ellas vuélvete a sentar en lo alto. Pero aquí David otra vez, en el primero que vimos, pidió que lo examinara, ¿verdad? Sí. Ahora aquí está pidiendo que lo juzgue. Que si la acción que él está pidiendo que se haga, si está correcta delante de Dios. Y le dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. Y luego dice, y conforme a mi integridad. Amén.
Entonces, David le está diciendo en otras palabras que si lo que él está haciendo, que si la justicia que él hizo para alguien es verdadera delante de los ojos de Dios, entonces que Dios lo juzgue. Sí. Y que si su integridad de él, al no hacerle daño a Saúl y él tratar de ser lo mejor que pudo, es agradable delante de Dios, júzgame, Señor, le dice él. Acordémonos que se me olvidó. Ok, entonces hay dos cosas aquí, hermano. Nosotros para cuando vengamos de rodillas a pedirle a Dios por alguna causa, pidámosle que nos examine y pidámosle ahora también que nos juzgue. Amén. No vaya a ser que yo le esté pidiendo a Dios justicia por algo, pero yo estoy siendo injusto por acá con otra persona. Y acordémonos que ante los ojos de Dios todo está desnudo y Él todo lo ve. Sí. Y esto me lleva a un pasaje de la Biblia, no lo tengo, no sé cuál es, pero parece que en el libro de Mateo, donde dice la Biblia que un hombre le debía mucho dinero a otro hombre. Sí. Y ese mismo hombre, otro le debía a él, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que este metió al otro hombre a la cárcel porque no le pagó. Y el otro hombre que le debía más dinero lo perdonó, le perdonó la deuda y le dijo que está bien, que se fuera. Entonces, así es como Dios nos ve a nosotros. Yo no puedo acercarme a Dios a pedirle justicia por algo que me están haciendo, pero yo estoy siendo injusto con otra persona. Entonces, por eso David le está diciendo, júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces, nosotros debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir, dice la Biblia. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, en toda vuestra manera de vivir, vamos a tratar de ser lo más correcto delante de Dios. Dice, debemos acudir solamente a Dios porque Él es justo. Dios nos dará consuelo y justicia cuando haya derramado su ira sobre la tierra. Debemos tener paz cuando presentemos nuestras peticiones a Dios porque Él juzgará tarde o temprano. No sabemos el día ni la hora, pero Dios va a juzgar. Amén. Y luego viene una pregunta, dice, ¿por qué nos cuesta a nosotros dejar la justicia en las manos de Dios? Porque queremos hacer justicia por nuestra cuenta. Y a veces también porque queremos verla, ¿verdad? Sí. Así cuando te hacen justicia te sientes como que ya por fin, ¿no? Se hizo justicia de lo que yo quería que se hiciera. Por ejemplo, de la historia del prestamista que perdonó al que le debía más. Uh-huh. Y viene y le dice, porque como vio que lo metió a la cárcel al que debía menos a él, al otro, le dijo, yo te perdoné a ti, gran cuenta. Uh-huh. Y tú no pudiste perdonar una cuenta pequeña. Tú debiste haber hecho lo mismo. Uh-huh. Y no lo hizo. Entonces, pero ella trata con nosotros también, así mismo. Sí, lo metió en la Que cárcel. Dios nos ha perdonado tantos pecados. Y a veces no podemos perdonar una ofensa de alguien. Sí. Que Y al final de cuentas ese hombre lo metieron a la cárcel también. Sí, sí. También. Por no perdonar una deuda pequeña. Ajá. Entonces, dice, ¿por qué nos cuesta dejar la justicia en manos de Dios? Yo encontré también que porque nosotros como seres humanos queremos que se haga justicia, ¿verdad? Sí. Y como leímos en la aplicación para la vida, dice que es que la justicia de nosotros es dependiendo, puede variar porque nosotros la justicia la miramos de diferentes ángulos. Si a mí me hacen justicia, yo estoy feliz, pero cuando yo estoy en el otro lugar, entonces yo quiero misericordia, ¿verdad? Pero yo hice maldad, entonces lo más justo es que yo tenga que pagar por lo que hice.
Y yo creo que ustedes saben muy bien que hoy en día también en las cárceles de hoy hay mucha gente que está inocente. Hay gente que es inocente, hermanos, que está en la Tal vez cárcel, acusada falsamente. que fueron acusados falsamente. Que no se diga en nuestros países. En nuestros países mucha gente la acusan falsamente y nada más porque no tienen dinero pues se quedan ahí. Entonces, qué triste, hermanos, pero esa es la justicia del ser humano, de la tierra. Pero aquí vamos a encontrar que nuestro título dice que Dios es justo. ¿Por qué? Porque los juicios que Dios ha dado a través de la historia, Dios no se ha equivocado, hermano. Dios no se va a equivocar. Y por eso los juicios que Dios hace sobre nosotros y sobre la tierra son perfectos. Amén. Y no se comparan jamás con los del hombre. Acordémonos cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que ya sus pecados de ellos habían subido hasta el cielo. Y que ya llegó un momento donde... Y viene... Pero antes de eso, veamos la misericordia de Dios también. Antes de eso, Abraham estuvo clamándole a Dios por Sodoma y Gomorra. Sí. Y dijo, Señor, ¿y si hubiera 40 justos en esta tierra, tú la destruirías? Y el Señor dijo, no. Si hubiera 40, yo no la destruiría. Hasta llegar a 5. ¿Y cuántos encontró, hermanos? Eran 4. Nada más a Lot. Su familia de Lot eran, ¿qué? 4, ¿no? 4. Entonces, lo que hicieron fue, los sacaron a ellos y los demás perecieron. Pero si hubiera habido más justos, no hubiera destruido el Sodoma y Gomorra. Hoy en día, hermanos, el Señor no nos ha destruido, porque hay hermanos que verdaderamente están buscando a Dios de todo su corazón. Sí. Oí de un pastor de la radio que dijo que si Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, ¿qué tal si hay 4? ¿O qué tal si hay 1? Ahí quizás le faltó a Abraham, porque la familia de Lot eran 4. Tal vez no la hubiera destruido, o no se sabe. Sí, no se sabe por qué, pero lo que sí sabemos es que Dios es un Dios misericordioso. Sí, Amén. amén. Acordémonos también, hay otro pasaje en la Biblia con Jonás. Dios lo manda a Nínive, va a destruir la ciudad de Nínive el Señor. Ya había dicho que... Pero antes de destruirla, el Señor dijo, si no se arrepienten, todos perecerán. Amén. Y entonces, Jonás, conociendo a Dios, que era un Dios de amor, pero también de misericordia, que era amor, pero también fuego consumidor, Jonás se enoja con Dios y le dice, yo no voy a ir porque seguramente los vas a perdonar. Y final de cuentas, sea como sea, llegó hasta ahí. Y dice la Biblia que cuando Él les predica y les dice, entra temor en ellos. Y dice la Biblia que desde el rey hasta el más pequeño, que proclamó ayuno por 3 Y días. hasta los animales. Y que todos se arrepintieron. Entonces... Y se enojó Jonás por eso. Y se enojó Jonás. En vez de alegrarse, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios es así, hermanos. Dios, antes de tomar una decisión de destruir algo, el Señor primero va a dar una oportunidad. Sí. Y hoy en día el Señor nos está dando oportunidad a todos los que no hemos conocido y a nosotros mismos que hemos conocido, hermanos. Dios nos está dando la oportunidad. Si estamos en pecado, vamos a arrepentirnos verdaderamente de todo nuestro corazón, pedirle perdón a Dios y tratar de caminar en santidad. Amén. Porque la misma Biblia dice, el Señor es claro que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí no estamos hablando de que voy a perder mi salvación o no. Aquí estamos hablando de que cuánto temor le tengo a Dios, cómo estoy caminando con Él, qué estoy haciendo cuando estoy en mi privacidad yo solo. Okay. Entonces, Dios nos llama hoy para que nosotros reflexionemos sobre eso. Y si
hay algún pecado en el cual estamos nosotros cayendo constantemente, pidámosle la sabiduría a Dios y la fuerza, Amén. porque Dios tiene misericordia y nos está dando tiempo para que nosotros también caminemos con Él verdaderamente como debe de ser. Dice, Dios prueba la mente y el corazón, no hay nada oculto para Dios, esto puede aterrarnos o consolarnos. Dios conoce todo de nosotros, nada hay oculto, todo está desnudo ante los ojos de Dios. No tenemos dónde escondernos ni a dónde escapar. Debemos de confiar que Dios fortalecerá nuestras debilidades para servirle. Si le seguimos de todo nuestro corazón, seremos consolados. Amén. Vamos a ver Job 36:6. Amén. Job 36, 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Amén. Mateo 25, 31, 32. Amén, sí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a todos los santos ángeles, con él entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartados los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Amén. Y el versículo 7 dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Y aquí en el Mateo 25, 31, 32 dice que vendrán a ti todos los pueblos, ¿verdad? Dice. Amén. Lucas 18:1. Bien. Hermano Pedro, ¿tú lo No, tienes? no. Hermano Domingo. Ahí va. Lucas 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, y no desmayar, hasta ahí, ¿ven? Lucas 18:1. Sí, ¿Dice eso? no desmayar, sí. Ok. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ok, amén. Entonces, oremos para que Dios haga justicia de nosotros, hermanos. El Salmo 139, 7, 8. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiera a los cielos, allí estás tú, y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Amén. Entonces, dice el Salmo que si, dice el versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón, Dios nos conoce. Amén. Y este salmo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo arriba, ahí estás, si bajo los abismos, ahí estás. No podemos escondernos de Dios, hermano. Sí, amén. El Señor está ahí en todo momento. Amén. Ok, vamos a pasar al otro versículo, al Salmo 7, del 10 al 13. Y dice la palabra así, hermanos. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ok, entonces aquí el salmista David cambia ya un poquito está cambiando un poquito cómo está empezando a orar, y aquí dice ahora que él está reconociendo ahora que Jehová es su escudo.
que Dios es mi protección. Amén. Y hay una palabra que dice que salva a los rectos de corazón. Ok, si esta palabra la tomamos así como está escrita, podríamos decir que entonces el Señor me salvó porque yo era bueno, ¿no? Porque caminaba recto. Porque dice que salva a los rectos de corazón. Pero no es así porque nosotros no tenemos nada bueno. Pero yo veo ahí algo que dice, el recto de corazón, en la humanidad no se puede. Ajá. Pero el que tiene Jesús, Dios lo ve como recto de corazón y le ofrece salvación. Sí, pero eso sucede ya cuando nosotros venimos a Jesús. Sí. Pero antes de no Bueno, somos rectos. no somos. Entonces, aquí la palabra dice que salva a los rectos de corazón. Entonces, yo encontré una nota aquí muy bonita que me gustó del libro y dice, y lo explica así, dice, no es que Dios salve al que es recto, sino que salva a los pecadores. Porque nosotros fuimos pecadores y seguimos siendo, pero ya no lo practicamos, ¿verdad? Dice, sino que salva a los pecadores para que puedan y quieran vivir. Oye, hermano, dice, para los que puedan y quieran vivir. Para que puedan y quieran vivir con rectitud. O sea, Dios nos salva y todavía nosotros tenemos que entender y saber que tenemos que tratar de vivir en rectitud. Porque muchos estamos aquí, pero no todos estamos buscando a Dios. Hay iglesias donde hay 100, 200 miembros, pero yo te puedo decir que no todos están buscando a Dios. Que nada más van los domingos a la iglesia. Pero que de lunes a sábado no están tomando tiempo para pasar tiempo con el Señor. No se está viviendo una vida que le agrade a Dios. Entonces, por eso dice aquí, bien escribió este escritor que dice, para que puedan y quieran vivir con rectitud. Y mira lo que sigue, dice, honrándole y considerándole como el más grande y alto y digno de gloria y honor. ¿A quién? A Jesús. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás agradándole a Dios. Porque estás viviendo una vida con rectitud y estás reconociendo que Dios es el más grande. Amén. Que no hay nada fuera de Él. Y que solo Él es digno de recibir toda gloria y todo honor. Y dice, pero además Dios está del lado de los justos, los cuida y los protege. Dios nos llama también a nosotros, nos llama justos, hermanos. Sí. Qué lindo que Dios a nosotros nos llame justos y santos. Nos llama santos y en otras partes nos llama justos también. Entonces hay que tratar de practicar esa justicia de Dios con los demás. Dice, nosotros estamos seguros en Jesús por cuanto nos hemos arrepentido y creído en Dios. Y creído. Amén. Dios es un escudo para los que le temen, aman y siguen. Dios es un escudo. Dios nos protege en todo momento. Y nosotros tenemos temor de Dios, le amamos y le seguimos. Dice, pero para los que no han creído y no se han arrepentido, no habrá descanso para su alma, porque el juicio de Dios caerá sobre ellos. Y es ahí donde nosotros entendemos que si alguien está siendo injusto conmigo, yo tengo que orar por él, por su alma. Porque porque dice la Biblia, aquí dice claramente que Dios está airado todos los días con el inicuo, con el que no se ha arrepentido. Amén. Y dice, y si no se arrepiente esa persona, dice, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esto quiere decir que ya Dios está
Ya nosotros sabemos perfectamente que viene un juicio a la tierra, Sí. ¿verdad? Va a venir un juicio y dice la Biblia que los que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero y los que hayan quedado van a subir, van a ser transformados. Entonces hay unas promesas y hay cosas que van a suceder durante la venida de Jesucristo. Y esto es, aquí lo está diciendo que ya el Señor tiene preparado, que ya la espada está afilada, ella tiene armado ya su arco también para tirarle al que no va a ser. Asimismo ha preparado armas de muerte. Esas armas de muerte podríamos decir que es el infierno, hermanos. Sí. El lago de fuego donde va a ir toda la gente que no ha creído. Pues dice un pasaje en la Biblia, está estipulado a los hombres que mueren una sola vez y aquí Y después el juicio. ahí Entonces, están las dos personas, la muerte y el el que juicio. creyó Y el que no creyó. Y dice y en el libro de Juan capítulo 3, 18 dice que el que creyó no será condenado, que el que ha creído, ¿sabes qué dice? el que ha creído no ha sido condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, sí. Juan 3, 18. Dice, el que en él cree Sí. no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, nosotros les predicamos el Evangelio, ¿verdad? Y si él no cree, ya se condenó, ya está condenado. Que todavía tiene chance, porque dice la Biblia que mientras esté el aliento de vida en ti, todavía tienes oportunidad. Sí. Amén. Y decía el hermano Pedro, estábamos la otra vez con el pastor, creo, no sé si fue aquí o fue en los jueves, él dijo que, creo que fue un jueves, el pastor dijo que la palabra está clara, ¿verdad? Que dice así, que si le predicas a alguien y no cree, lo rechaza, él ya es condenado. Y el hermano Pedro dice que no, que todavía no es su tiempo, dice. Bueno, cuando quiere decir eso es que si muere sin no haber creído, se pasa para allí. Y dice, ya es condenado, porque no creyó. Que no creyó. Pero tuvo chance desde que oyó. Ujú. Pero cada persona tiene que oír el Evangelio para creer. Para creer, Y sí. si no, tiene una conciencia que solo Dios es el que va a decidir, porque Él es el juez justo. Y qué maravilloso que en nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. No sé, tal vez a ti no te pasó, pero hay muchos hermanos que pueden dar testimonio y decir que a él le predicaron varias veces. Que tuvo que hacer varias veces A mí me predicaron hasta varias que hasta que él entendió. Pero lo que él no sabía, que desde la primera vez que a él le predicaron, dice la palabra que él ya estaba condenado. Y si él se moría en esos días, Ya. estaba ya listo para... Y ya no hay chance, ya no hay manera de revertir eso, porque eso es nada más ahorita que estamos en vida. Si se muere mañana, se condenó, porque no creyó. Pero Dios en su misericordia a veces nos deja una, otra y otra y otra, hasta que viene ya el tercero o el cuarto y nos predica, y entonces ya decimos, ok, está bien, yo creo. O me invita a la iglesia y ya voy, empiezo a ir y ahí me O empieza... tratado, o la radio, la televisión. Dios usa todos los métodos, ¿verdad? No precisamente va a mandar a un hermano, pero por ejemplo yo creí por una emisora de radio en California, pero escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba, hasta que al fin dije voy a creer, voy a buscar una iglesia, y es lo que hice. Allá predicaron
servicio. Pero tú estabas entre si creías o no creías o no creías de plano. Yo creía, porque ya había oído a los predicadores de la radio. ¿A dónde iría usted si muriera hoy? Entonces ahí le pueden pensar a uno, ¿verdad? Esa es clave, Ajá. esa Y pregunta yo, es clave. y yo repartía tratados a la gente que trabajaba en seguridad de los metros. Ok. Sí, y había mucha gente Sí, ahí había bajando, mucha subiendo y así. Pedía los tratados y los repartí. Sí, no, esa pregunta es totalmente clave en la predicación porque toda la persona ya la pones a pensar. Sí. Y si tú le aplicas Juan 3:18, le dices, mira, yo te estoy predicando y tú tomas la opción de creer o no creer. Ajá. Pero la Biblia no, la Biblia está clara, dice que si tú crees serás salvo, pero si no crees serás Pero condenado. como dice usted, a veces es un proceso de escuchar, hasta que venga a usted a realizar que necesita a Jesucristo, que de otra manera no va a ver a Dios. No va a haber así. Pero también allí a veces cuando uno también platica por lo mismo, uno, ¿cómo sabe si tengo esa posibilidad de tener cuánta oportunidad? Porque nada más saliendo de aquí no sabe. Entonces ahí es el uno que tiene que también dirigir con la persona o más allá los que todavía que están allá afuera, que tú cómo sabes que estás seguro de llegar a tu casa, de decir, no, hasta la otra semana o a ver, Sí. uno nunca sabe. Y es igual nosotros aquí, si no aplicamos todo lo que hemos aprendido, ¿cómo saber si todavía tenemos unos Dudas. 5 o 6 años de vivir? Ahí es el que es que no es la enfermedad que a veces uno que dice, no, vaya, creo que ya el pastor ha dicho más de cuántas veces que es que no se trata de que Cristo viene, no se trata de que el juicio va a venir, no, que nosotros la vida no sabemos cuánto tiempo tenemos, solo Dios sabe. O de vivir. Entonces sí, ahí no, es el que, ¿qué tal sería saliendo de aquí, paso algo el carro y ahí me Ya, quedo? y me quedé. Y el que supuestamente yo no tengo otra oportunidad más, no, sino que uno es el que ser consciente de que no, pues es hora o ahí sí, más los que como los que están allá afuera, güey. Si no lo creíste, pero escuchaste. Sí. Uno no está seguro de en el camino, no está seguro, solo Dios sabe si llegaremos. Ahora nosotros sabemos que pues por fe vamos a llegar, o si no, pues Sí. ya por lo menos nosotros ya hemos creído, pero los que están allá afuera, no, ellos piensan por ejemplo, hay muchos que ya tienen sus planes para la semana, esto, y así tienen sus planes. Pero en realidad solo Dios sabe si los va a dar esa oportunidad para ellos. Amén. Ahí es el que a veces cuando uno pone a analizar también, a veces uno pues las personas hoy en día que siempre dicen, no, para la próxima, pero ¿será que va a haber una próxima? Pues ahí es el que uno va a entrar, pues que Dios les bendiga, ¿no? Porque uno no sabe. Sí. Y nosotros también, si no sabemos si nos cruzamos todavía. Sí, vamos a vernos otra vez. Ya escuchó. Ayer pasaban los testigos ahí por la casa. Estaban haciendo la yarda. Se acercó un mayor y un joven y me preguntaron que cómo Dios iba a arreglar todas las cosas aquí en la tierra. Y yo le dije, es que esto está mal, porque cuando Adán y Eva pecaron, entonces todo está mal. Y me leyeron que si leían Salmos, donde dice, los malvados no heredarán el reino de los cielos. Y le pregunto yo, ¿quiénes son los malvados? Y me dice el joven, el demonio. Satanás. Esa no fue respuesta. Y entonces le dije yo, el malvado es todo aquel que no tiene a Jesucristo como su Salvador y Señor en su vida y que no conoce a Dios ni a Jesús. Ese es el malvado. Porque si muere, no va a heredar. Y estoy de acuerdo de eso. Pero siempre me ha salido así que Dios va a limpiar la tierra. Y que le dije yo, Dios dice que todo va a ser destruido.
Los cielos y la tierra pasarán. Y aquí Dios crea nueva tierra y nuevos cielos, ¿verdad? Entonces, y dicen ellos, no, pero eso es imaginativo. Así me contestaron. Entonces, eso es literal para mí. Claro. Lo dice la palabra. Sí, no, esas Entonces, ellos no. Por eso, cuando la próxima uno hay que venir con Jesucristo. Porque si no, le van a meter otra cosa. Claro. Amén. Amén. Ok, dice, todavía hoy tenemos tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación de la ira de Dios que viene sobre la humanidad. Ajá. Y para concluir, dice, confiemos en Dios que Él nos hará justicia. Pidámosle que nos examine y pruebe nuestro corazón. Reconozcamos que solo Él es justo. Que Dios nos ayude a arrepentirnos cada día y hallemos gracia delante de sus ojos en todo nuestro caminar con Él en esta vida. Amén. Amén, hermanos. Esto es el Salmo 7 Amén. y espero que Dios haya, esta palabra sea edificación para ustedes como Amén. lo es para mí Amén. y que la pongamos en práctica, hermanos. Amén. Ah. Así es. Hermano Pedro, ¿puedes despedirnos en oración, por favor? Amén.